A veces, el silencio no sana, solo envenena. Javier tenía 56 años cuando su pareja lo dejó sin una explicación clara. No hubo gritos. No hubo drama. Solo una distancia repentina que lo dejó mirando su taza de café en la mañana con una pregunta que dolía más que la ausencia: ¿valió la pena todo lo que entregué? Entonces hizo lo que muchos hombres después de los 50 hacen: se alejó. Bloqueó. Esperó que el silencio fuera suficiente castigo. Esperó que ella sintiera su vacío. Pero no fue así. Ella siguió publicando, sonriendo, viviendo, como si él nunca hubiera estado. Y en ese instante, Javier entendió que cortar contacto no destruye el ego de una mujer acostumbrada a ser admirada. Solo le confirma que aún la miras desde la sombra. Este video no es para hombres que buscan venganza. Es para quienes buscan respeto por sí mismos. Aquí, no vamos a enseñarte cómo hacerla sufrir, sino cómo reconstruirte de una forma tan silenciosa, tan profunda, que un día ella se pregunte en qué momento dejó de merecerte. Quédate, porque vamos más allá del no contact. Vamos hacia el renacer del hombre que se elige a sí mismo. Si alguna vez sentiste esto en silencio, comenta abajo: yo también me reconstruyo en silencio. O simplemente escribe: hoy empieza mi cambio. Suscríbete al canal si estás listo para recordar quién eres. Javier tenía 56 años cuando se enamoró por segunda vez en su vida. No fue un amor de juventud, impetuoso y ansioso, sino uno más sereno, lleno de esperanza madura. Ella llegó en un momento en que él ya no buscaba conquistar, sino compartir. Tenía cicatrices viejas, aprendizajes que le costaron matrimonios, amistades, tiempo, y aún así, cuando ella apareció, volvió a creer. Le gustaba cómo lo escuchaba, cómo le tomaba la mano mientras hablaban del futuro. Le decía que le encantaban los hombres como él, serenos, sabios, con historias. Y Javier, que hacía tiempo no se sentía visto, pensó: quizás esta vez sí. Estuvieron juntos casi 3 años. Ella llenó vacíos con gestos pequeños. Cocinaba sus platos favoritos, se quedaba dormida sobre su pecho, lo llamaba mi refugio. Pero un día, sin previo aviso, ella cambió. Las llamadas fueron menos, las risas más breves. Hasta que un martes cualquiera, con una voz ensayada, le dijo que necesitaba espacio. No hubo lágrimas, no hubo pelea. Solo se fue. Y con ella, se fue también una parte de la ilusión que Javier había construido cuidadosamente. Durante semanas, él revisaba mensajes viejos, fotos, pequeñas notas que ella le dejaba en los libros. Pero no era ella lo que extrañaba. Era la historia que se había contado. Porque la verdad, aunque difícil de aceptar, era esta: Javier no estaba llorando por la mujer real, sino por la idea de ella. Y ese es el golpe más duro para un hombre de nuestra edad. No es la soledad, no es la ruptura. Es el darse cuenta de que entregamos lo más noble de nosotros, el tiempo, la confianza, la vulnerabilidad, a una imagen que solo vivía en nuestra mente. A una proyección. Muchos hombres, después de los 50, no buscan pasiones fugaces. Buscan estabilidad, alguien que entienda sus silencios, que comparta la rutina sin necesidad de espectáculo. Y cuando alguien parece ofrecer eso, bajamos la guardia. Creemos. Porque queremos creer. Queremos pensar que aún hay lugar para el amor verdadero. Y ese deseo es precisamente el que nubla la mirada. Ella no era cruel. No golpeaba, no gritaba, no mentía de forma evidente. Pero estaba ausente. Fría. Inconstante. Lo trataba bien, sí, cuando le convenía.
Le prometía cosas bonitas, pero sin compromiso. Y él, cada vez que notaba algo raro, justificaba. Está cansada, tuvo una semana difícil, yo también tengo mis cosas. Porque prefería sostener la ilusión antes que enfrentarse a la realidad. Una realidad que era incómoda pero simple, ella no lo quería como él la quería a ella. Aquí es donde el pensamiento estoico puede salvarnos. Epicteto decía, no son las cosas las que nos hieren, sino nuestras opiniones sobre ellas. No fue ella quien lo destruyó. Fue la narrativa interna que él mismo se contó. Entonces, ¿qué hacer cuando te das cuenta de que la mujer que amabas no existía, más allá de tu mente? Primero, bájala del pedestal. Recuerda que ella no te eligió. Y no porque no valieras, sino porque no supo cómo sostener lo que tú ofrecías. Segundo, no idealices los recuerdos. Por cada caricia que recuerdas, también hubo un silencio que dolía. Por cada promesa que añoras, hubo una mentira disfrazada de ternura. Y tercero, reconoce tu parte en el autoengaño. Nadie te obligó a creer. Elegiste hacerlo. Pero también puedes elegir despertar. La ilusión de ella fue tu consuelo, pero también tu prisión. Y mientras sigas alimentándola, seguirás encadenado a algo que nunca fue real. Haz una pausa. Cierra los ojos. Respira. Y repítete, no era ella. Era mi necesidad de creer en alguien. Ese es el primer paso de todo renacer. No es buscar culpables. Es asumir que la historia ya terminó. Que no tienes que seguir leyendo una carta vieja esperando que cambie el final. Cuando un hombre destruye la ilusión, no se queda vacío. Se queda limpio. Listo para escribir algo nuevo. Con más verdad. Con más claridad. Y sobre todo, con más amor propio. Lo que Javier entendió después de muchas madrugadas sin dormir, fue esto: ella no rompió su corazón, solo le mostró en qué parte aún no tenía límites. Y por eso, no la odió. Solo la dejó ir. Sin aplausos. Sin drama. Como quien termina un capítulo que ya no necesita releer. Porque el amor verdadero no deja a medias. No se esconde cuando las cosas se complican. Y tú, hombre maduro, no estás hecho para ser consuelo de nadie. Estás hecho para construir vínculos reales, donde no tengas que rogar por atención ni disfrazar tu dolor con dignidad forzada. Ahora lo sabes. No era ella. Era lo que tú creías que podía ser. Y ese cuento, por fin, se ha terminado. Hay una diferencia enorme entre alejarse y volverse inalcanzable. Javier, después de aceptar que había amado más una ilusión que una mujer real, hizo lo que muchos hombres maduros creen que deben hacer: bloquear, borrar, desaparecer de redes sociales. Pensó que así recuperaría el control. Que al cortar todo contacto, ella comenzaría a notarlo. Que sentiría su ausencia como él sentía su falta cada mañana. Pero los días pasaron y nada cambió. Ella no buscó. No escribió. Ni una reacción en sus publicaciones. Nada. Y ese silencio, en lugar de devolverle la paz, lo desesperó más. Porque, aunque Javier había desaparecido físicamente, seguía presente emocionalmente. Seguía revisando si ella había visto sus historias. Seguía preguntando a conocidos si hablaba de él. Seguía escribiendo mensajes que no enviaba. Y en su interior, aún necesitaba ser visto, reconocido, extrañado. Aquí es donde muchos caen en la trampa, confunden el no contacto con el desapego emocional. Y no son lo mismo.
Un hombre verdaderamente inalcanzable no es el que bloquea en el teléfono. Es el que ya no entrega su energía, ni su atención, ni su pensamiento a quien no supo valorarlo. Un hombre verdaderamente inalcanzable no espera. No planea indirectas. No publica frases con doble sentido para que ella lo vea. No lanza anzuelos emocionales disfrazados de superación. Y esto, para muchos hombres después de los 50, es lo más difícil. Porque no fuimos educados para entender el silencio como herramienta de poder. Nos enseñaron a resolver, a hablar, a insistir. Y cuando nos encontramos en una situación donde el orgullo está herido, pero el corazón aún late por ella, queremos hacer algo. Aunque ese algo solo alimente su ego y desgaste nuestra dignidad. La mujer que te dejó, sobre todo si se fue con superioridad emocional, no espera que desaparezcas. Espera que sigas orbitando. Que revises sus redes. Que preguntes por ella. Que publiques algo para que lo note. Y cuando no lo haces, cuando tu energía se vuelve invisible, cuando ni siquiera reacciones con dolor. Es entonces cuando comienza a sentir tu ausencia de verdad. Porque la mayoría de las mujeres están acostumbradas a una reacción. Incluso negativa. Un reclamo, una queja, un silencio pasivo-agresivo, todo eso aún es validación. Porque demuestra que te importa. Pero cuando no hay reacción, cuando hay vacío real. Cuando ni siquiera sabes si sigues pensando en ella o no. Allí, el espejo se rompe. Y no por lo que ve, sino por lo que no puede ver. Ser inalcanzable no es frialdad. Es maestría emocional. Es elegir tu paz mental por encima del orgullo herido. Es dejar de actuar desde la carencia y comenzar a vivir desde el respeto propio. Javier entendió esto una noche, mientras tomaba café solo en la cocina. Había pasado todo el día resistiéndose a mirar su perfil. A preguntarle a un amigo en común. Y por primera vez en semanas, no lo hizo. No porque se forzara, sino porque, por fin, sintió que no lo necesitaba. Y ese momento, aparentemente insignificante, fue una victoria silenciosa. Una batalla ganada en el campo más difícil, su mente. A partir de ahí, dejó de publicar por reacción. Sus redes se volvieron espacios neutros. Su teléfono, un instrumento de vida, no de angustia. Y su atención, que antes era un río desbordado hacia ella, se convirtió en una fuente calma dirigida a sí mismo. Volverse inalcanzable no es desaparecer. Es seguir existiendo, sin depender de que ella lo note. Es caminar por la vida sin mirar atrás, sin esperar confirmación, sin jugar al gato y al ratón emocional. Es saber que ella puede verte, pero ya no puede tocarte. Y eso, para el ego de quien se fue creyéndose irreemplazable, es más devastador que cualquier palabra. La inalcanzabilidad verdadera comienza cuando tu silencio no es castigo, sino hogar. Cuando dejas de actuar para generar efecto. Cuando ya no vives como un reflejo de lo que ella haga o deje de hacer. A veces, la mejor respuesta es no dar ninguna. El mejor cierre, no escribirlo. Y el mejor grito, es el paso firme del hombre que decidió dejar de esperarla. Si hoy te encuentras en esa lucha interna entre el bloqueo y la verdadera liberación, hazte esta pregunta: ¿ella merece todavía ocupar espacio en mi cabeza si ya no camina a mi lado? Porque tú, hombre que ha vivido, que ha amado, que ha perdido, no estás aquí para rogar, ni para demostrar. Estás aquí para elegir a quien das tu energía. Y si esa persona ya no está, entonces lo más valiente, lo más digno, lo más poderoso, es volverte inalcanzable. No para castigar,
sino para no volver a perderte en nadie nunca más. El vacío. Ese espacio silencioso que queda cuando alguien se va. Para muchos hombres, especialmente después de los 50, el vacío no es solo ausencia, es eco. Eco de promesas que no se cumplieron. Eco de gestos que ya no están. Eco de una voz que alguna vez dijo te amo y hoy no responde ni un simple hola. Javier, tras volverse emocionalmente inalcanzable, pensó que ya lo había superado. Pero al caer la noche, cuando el teléfono ya no sonaba y la casa parecía más grande de lo normal, el vacío lo abrazaba como un viejo enemigo. Y no era solo soledad, era la sensación de estar olvidado. Irrelevante. ¿Quién soy yo ahora que ya no me espera nadie al final del día? ¿En qué me convierto cuando no tengo a quién cuidar? La mayoría de los hombres no temen al silencio por el ruido que falta. Temen porque el silencio los obliga a escucharse a sí mismos. Y allí, donde no hay distracciones, donde no hay validación externa, comienza el verdadero combate, el encuentro con uno mismo. Pero hay una verdad que pocas veces se dice: el vacío no es castigo. Es un templo. Y solo los hombres que se atreven a habitarlo, sin buscar escapar, emergen más fuertes. Porque dominar el vacío no significa llenarlo con cualquier cosa. No es buscar otra mujer rápido. No es volver a escribirle con excusas tontas. No es ocupar tu tiempo con actividades vacías solo para no pensar. Dominar el vacío es sentarte contigo. Con tus pensamientos. Tus errores. Tu dolor. Y no huir. No buscar culpables. No anestesiarte. Séneca escribió: la mayor riqueza es contentarse con poco. Y ese poco empieza por aprender a estar contigo mismo sin necesitar que alguien más te mire para sentirte valioso. Javier empezó a caminar por las mañanas. Al principio, para distraerse. Pero luego, comenzó a disfrutarlo. El aire frío en la cara. El sonido de sus pasos. La forma en que la luz de la mañana acariciaba los árboles. Y entonces, se dio cuenta, no era la soledad lo que dolía, era la dependencia que tenía del otro para sentirse completo. Y esa dependencia es la que el silencio desnuda. Muchos hombres después de los 50 se enfrentan a este abismo. Los hijos se han ido. El cuerpo cambia. Las redes sociales reflejan vidas ajenas que parecen mejores. Y cuando una relación se termina, parece que todo pierde sentido. Pero no es así. Lo que sucede es que nos damos cuenta de que hemos puesto demasiado afuera. Y casi nada adentro. El silencio es incómodo, sí. Pero también es justo. Te muestra quién eres sin adornos. Te enfrenta a lo que has postergado, esas decisiones no tomadas, ese cuidado personal olvidado, esos sueños abandonados por priorizar a otros. Y allí, entre el ruido apagado del mundo y la claridad interior, ocurre algo mágico, comienzas a reconstruirte. No para ella. No para que vea tu cambio en Facebook. No para que te extrañe. Sino porque lo mereces. Porque ya es hora de poner la misma energía que dabas a otros, en ti mismo. Javier empezó a leer. A preparar su propia comida. A ordenar sus recuerdos. A dejar de mirar el teléfono esperando notificaciones que nunca llegarían. Y poco a poco, lo que era vacío, se volvió hogar. Un espacio solo suyo. Donde no había máscaras ni roles que cumplir. Solo él. Con sus cicatrices. Con su historia. Con su nueva calma. Dominar el silencio es uno de los mayores actos de poder masculino. Porque es allí donde dejas de ser esclavo del deseo de ser visto.
Y te vuelves dueño de tu mirada. ¿Recuerdas esa ansiedad por saber si te había bloqueado, si había visto tu última publicación, si hablaba de ti con otros? Todo eso nace de no saber quién eres sin su validación. Pero cuando dominas el vacío, ya no te importa si te ve. Porque tú ya te estás viendo. Ya no importa si te recuerda. Porque tú ya no vives recordando. Ya no importa si vuelve. Porque tú ya no estás esperándola. En el silencio no hay espectáculo. No hay testigos. Solo transformación. La verdadera. Y cuando ella vuelva, porque a veces vuelven, cuando sienten que ya no tienes necesidad de ellas, ya no encontrará al mismo hombre. No porque hiciste algo para impresionarla, sino porque hiciste algo para recuperarte. Y eso, mi hermano, vale más que cualquier reconciliación forzada. Si hoy estás en medio del vacío, no lo llenes con ruido. No lo tapes con otro cuerpo. No lo ignores con distracciones. Siéntate. Escúchate. Sopórtate. Porque ese silencio que hoy duele, mañana será tu fuerza, tu templo, tu nuevo punto de partida. Hay un momento, tras una ruptura, donde uno siente la necesidad casi desesperada de explicarse. Decirle a la otra persona todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que sufrimos. Queremos que entienda, que se dé cuenta, que vea el daño que causó, que reconozca lo que perdió. Javier lo pensó muchas veces. Escribirle una carta. Mandar un mensaje largo, explicando su dolor. Recordarle todos los momentos que compartieron. Decirle cuánto le dolió su frialdad. Pero nunca lo hizo. No porque no quisiera, sino porque comprendió algo que cambiaría su proceso de sanación. Ella no necesita explicaciones y él no necesita ser entendido. Cuando un hombre madura emocionalmente, entiende que las palabras no siempre sanan. Y mucho menos cuando van dirigidas a quien ya no quiere escucharlas. Porque cada vez que le explicas tu dolor a alguien que te dejó sin empatía, estás intentando negociar tu dignidad a cambio de comprensión. Estás entregando tu historia con la esperanza de que la validen. Y eso, lejos de hacerte libre, te encadena más. Javier, en vez de escribirle, decidió callar. Pero no era un silencio pasivo, resignado. Era un silencio intencional. Profundo. Cargado de una energía que no necesitaba gritar para ser sentida. Ese silencio, con el paso del tiempo, se convirtió en espejo. Un espejo que ella no pudo evitar mirar. Porque cuando un hombre deja de buscar justicia emocional, cuando no reacciona, no suplica, no se justifica, la otra persona se queda sola frente a su propio reflejo. Y es ahí, en esa ausencia de drama, donde el ego de quien se fue comienza a desmoronarse. Ella esperaba que Javier reclamara, que buscara respuestas, que la persiguiera con nostalgia. Pero no lo hizo. Y eso la desconcertó. Porque hay algo que pocas personas toleran, mirarse sin el filtro de alguien que las adora. Y cuando tú, que alguna vez la miraste con admiración, dejas de hacerlo, le obligas a ver su imagen real. Sin halagos. Sin justificaciones. Solo consecuencias. El efecto espejo no es un acto de venganza. Es un acto de amor propio. Es decir, no necesito que entiendas lo que sentí. Lo viví. Lo superé. Y hoy, no te culpo, pero tampoco te sigo esperando. Cuando un hombre actúa así, no desde la rabia, sino desde la claridad, algo se rompe dentro de ella.
No porque la ataques, sino porque ya no la sostienes. Y entonces, todo aquello que ella barría bajo la alfombra, las decisiones apresuradas, la frialdad, la inmadurez, comienza a pesarle. No por lo que tú le digas, sino porque ya no estás para suavizarle la conciencia. Javier seguía con su vida. No subía indirectas. No publicaba su proceso. Simplemente vivía. Con más calma. Con más enfoque. Y, sobre todo, con más silencio. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier discurso. Un día, meses después, recibió una notificación. Ella había reaccionado a una publicación antigua. No dijo nada. No envió mensaje. Solo dejó un gesto sutil. Pero él ya no era el mismo. Ya no necesitaba interpretar signos. No buscaba señales. No se preguntaba si aún pensaba en él. Porque el verdadero poder del espejo no está en hacerla volver, sino en reflejarle, sin palabras, que el hombre que perdiste no te está esperando. Muchos hombres, después de los 50, creen que tienen que probar su valor a quien los dejó. Mostrar que han cambiado. Que ahora están mejor. Que se volvieron ese hombre que ella siempre quiso. Pero eso es seguir bailando al ritmo de su ego. El verdadero cambio no se muestra. Se encarna. Y se vive sin necesidad de aplausos. El silencio con dignidad tiene un peso que no se ve, pero se siente. Y quien alguna vez creyó que podía irse sin consecuencias, tarde o temprano, lo percibe. No porque tú la señales, sino porque su propio reflejo la confronta. Cuando ella vuelva a escuchar tu nombre, cuando vea tu imagen, cuando escuche de ti por otros, sentirá algo. No culpa necesariamente, pero sí una inquietud. Una incomodidad que nace de saber que fuiste alguien valioso y que ya no estás al alcance. Eso, amigo, no se logra con gritos, ni con explicaciones, ni con ruegos. Se logra con coherencia, con silencio y con presencia. Y es entonces cuando tú te das cuenta, no necesitabas que ella entendiera tu dolor. Solo necesitabas dejar de buscar respuestas y comenzar a construirte como el hombre que ya no busca validación externa, sino que se honra desde dentro. Porque el espejo más potente no es el que ella mira, sino el que tú sostienes sin temblar. El dolor, cuando no se transforma, se pudre. Se convierte en resentimiento, en autocompasión, en cansancio crónico del alma. Javier, como muchos hombres después de los 50, sentía ese peso encima del pecho cada mañana. No era solo tristeza por la mujer que se había ido. Era el dolor de haberlo dado todo, de haber amado con madurez, con entrega, y aún así sentirse reemplazable, invisible, desechado. Durante semanas, ese dolor lo arrastraba. Le quitaba las ganas de salir, de comer bien, de hacer cosas por sí mismo. Era como si cada rincón de su casa le recordara su ausencia. El sillón donde ella se sentaba a leer, la taza que ella prefería, la almohada que aún guardaba su perfume. Pero hubo un día, y siempre llega ese día, donde algo dentro de Javier hizo clic. No fue un mensaje de ella. No fue una señal del universo. Fue simplemente el reflejo de su propio rostro en el espejo, con ojeras, barba sin afeitar y una mirada cansada. Y se dijo a sí mismo, en voz baja, casi como un susurro, esto no puede ser todo lo que queda de mí. El dolor que sintió no era una maldición. Era materia prima. Un fuego dormido que solo necesitaba dirección. Y ese día, Javier tomó una decisión, no iba a superar el dolor.
Iba a transformarlo. Aquí es donde muchos hombres se quedan estancados. Creen que para sanar tienen que esperar. Esperar que pase el tiempo. Esperar a no sentir más. Esperar a que alguien nuevo llegue. Pero el tiempo, por sí solo, no cura. Lo que sana es lo que haces con ese tiempo. Javier comenzó con pasos simples. Se levantó más temprano. Empezó a caminar 30 minutos cada mañana. Se propuso cocinar algo nuevo cada semana. Sacó libros que había dejado a medias. Y, lo más importante, comenzó a escribir. No para publicar. No para mostrárselo a nadie. Solo para desahogar todo lo que su corazón llevaba callando. Y fue en esa rutina, tan sencilla, tan silenciosa, donde el dolor empezó a cambiar de forma. Ya no era un peso. Era gasolina. Un motor interno que lo empujaba a disciplinarse. A escucharse. A limpiar no solo su casa, sino su vida. El estoicismo enseña que no podemos controlar lo que el mundo nos da, pero sí podemos decidir qué hacer con ello. Y Javier eligió hacer algo digno con su herida. No la negó. No la tapó. La usó. Porque el hombre que transforma su dolor en fuego es el que deja de girar en torno al pasado y empieza a construir un futuro donde él es el protagonista. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que cuando uno empieza ese proceso no para demostrar nada a nadie, sino simplemente para dejar de depender emocionalmente de alguien más, se vuelve imparable. Javier no cambió su ropa, ni compró un auto nuevo, ni intentó aparentar éxito en redes sociales. Su transformación no era estética. Era interna. Empezó a descansar mejor. A hablar menos. A pensar más. Y, sin darse cuenta, su presencia cambió. Ya no estaba lleno de ansiedad. Estaba lleno de propósito. El dolor ya no lo dominaba. Él lo dirigía. Como un herrero que toma el hierro ardiente y lo convierte en herramienta. Y aquí va una verdad que todo hombre debe recordar: el dolor bien trabajado es una bendición oculta. Porque revela tu carácter. Te obliga a reencontrarte contigo. Y te muestra hasta qué punto has descuidado tu propio crecimiento por estar pendiente de otro. Ella, meses después, escuchó de él. No porque él la buscara, sino porque alguien le habló de sus cambios. Y, como suele pasar, sintió curiosidad. Miró su perfil. Notó el brillo diferente. La mirada firme. La paz que no conoció cuando estaba a su lado. Y ahí comprendió, no solo había perdido a un hombre que la amó, había perdido al hombre que ese dolor lo obligó a despertar. Y lo más fuerte es que él ya no necesitaba que ella lo supiera. Su fuego ya no buscaba iluminarla a ella. Iluminaba su propio camino. Uno nuevo. Más silencioso. Más sólido. Más suyo. Así que si hoy llevas el corazón hecho trizas, si te duele el pecho al recordar, si sientes que tu historia terminó mal, no huyas del dolor. No lo calles. No lo ignores. Úsalo. Escribe. Camina. Haz ejercicio. Desintoxica tu cuerpo y tu mente. Retoma ese proyecto que siempre postergaste. Y recuerda, ella no encendió ese fuego por amor. Pero tú puedes convertirlo en lo que te hará libre. No para volver con ella, sino para no volver a ti como antes. Para renacer desde las cenizas. Y esta vez, sin dejar partes tuyas en manos ajenas.
Después de una ruptura, especialmente cuando se pasa de los 50, muchos hombres cometen el error de pensar que han sido reemplazados fácilmente. Que otro llegará, más joven, más divertido, más moderno, y que todo lo que ofrecieron será olvidado como si no valiera nada. Javier también pensó eso. Durante semanas, imaginó a su ex saliendo con alguien más, riendo, compartiendo momentos que antes eran suyos. Y esa idea lo carcomía. Pero un día, mientras escuchaba a su nieto contarle una historia inventada con ojos brillantes, comprendió algo: él no era reemplazable. Solo había sido subestimado. Ser un hombre de más de 50 años no es una desventaja. Es una fuerza silenciosa que pocos entienden. Has vivido pérdidas. Has cometido errores. Has pedido perdón y también te has callado cuando era más sabio hacerlo. Has amado sin condiciones y sufrido en silencio. Eso no se aprende en libros ni se finge en redes sociales. Eso se forja. Se carga. Se respira. La mayoría de los hombres jóvenes hoy viven para ser vistos. Se esfuerzan por aparentar, por recibir atención. Pero un hombre como tú, que ha caminado bajo la lluvia sin paraguas, que ha enterrado a amigos, que ha comenzado de nuevo más de una vez, tú no necesitas aplausos. Tu presencia habla. Tu silencio pesa. Tu mirada dice más que 1000 discursos. Javier no necesitó mostrar su cambio. Lo encarnó. Y esa fue su mayor ventaja. Mientras ella buscaba validación en nuevas relaciones pasajeras, él construía algo que no podía ser comprado ni fingido: autoridad interna. Una forma de estar en el mundo que no depende de ser elegido, porque ya se ha elegido a sí mismo. Ser el hombre que no se puede reemplazar no tiene nada que ver con estatus económico, músculos o apariencia. Tiene que ver con ser tan auténtico, tan sereno, tan centrado, que ningún otro puede ocupar ese lugar sin sentirse pequeño. Imagina por un momento a esa mujer que te dejó. Imagina que, un día, al mirar atrás, se da cuenta de algo: ninguno de los hombres con los que salió después pudo sostener una conversación sin mirar el celular. Ninguno supo escuchar en silencio sin necesidad de impresionar. Ninguno la miró con la firmeza con la que tú miras cuando sabes lo que vales. Y entonces, la duda se cuela: ¿será que dejé ir algo que no volveré a encontrar? Ese pensamiento no nace cuando te muestras. Nace cuando desapareces con propósito. Cuando tu transformación es tan profunda que ya no necesitas demostrar nada. Los hombres como tú no se reemplazan, se recuerdan. Y entre más pasa el tiempo, más se notan. Porque mientras ella repite la misma historia con diferentes rostros, tú escribes un nuevo capítulo contigo como protagonista. Uno donde no necesitas ser el héroe de nadie más. Uno donde no hay máscaras, ni mendicidad emocional, ni necesidad de ser visto para sentirte completo. Javier empezó a asistir a talleres de carpintería. No para llenar el tiempo, sino porque siempre le apasionó construir con las manos. Allí, rodeado de madera, herramientas y hombres mayores como él, redescubrió algo esencial: el placer de crear, de ver el progreso tangible, de sentirse útil. Y ese brillo que regresó a su mirada no vino por el recuerdo de ella. Vino por el reencuentro consigo mismo. El verdadero valor no está en lo que los demás dicen que eres. Está en lo que tú reconoces cuando te ves sin necesidad de aprobación. Un hombre que no puede ser reemplazado es aquel que no compite, que no imita, que no corre tras nada. Porque ya entendió que todo lo que necesita está dentro de sí. Y, curiosamente, es ese tipo de hombre el que más impacto tiene. Porque deja huella. Porque marca sin tocar.
Porque cuando se va, no deja un vacío superficial. Deja una ausencia que enseña. Ella, con el tiempo, empezó a sentir eso. No lo decía en voz alta, claro. Pero lo pensaba. Cada vez que alguien la decepcionaba, cada vez que una conversación se volvía trivial, cada vez que la rutina volvía a sentirse vacía. Allí, en ese espacio sutil, recordaba a Javier. No por lo que él hacía, sino por lo que él era. Y eso, amigo, es lo que ninguna red social, ningún like, ninguna cita rápida puede reemplazar. La presencia de un hombre que ya no necesita ser elegido, porque ya se eligió a sí mismo. Así que si hoy sientes que te han cambiado por alguien más, no corras tras la comparación. No intentes mejorarte para demostrar que vales. Mejórate para ti. Para que la próxima vez que mires tu reflejo, digas sin duda, este soy yo. Y no hay otro como yo. Porque ser irreemplazable no es cuestión de ego. Es cuestión de esencia. Y tu esencia, si la cultivas, si la proteges, si la vives con coraje, será tu legado silencioso. Uno que ella quizás no entienda, pero que nunca podrá olvidar. Ahora lo sabes. Ella no te perdió cuando se fue, ni cuando te bloqueó, ni cuando dejó de escribirte. Te perdió el día en que tú decidiste dejar de esperarla. El día en que elegiste no reaccionar, no mendigar explicaciones, no aferrarte a una ilusión que ya no tenía vida. Te perdió cuando empezaste a caminar en silencio. Cuando el dolor que te consumía se convirtió en el fuego que hoy te impulsa. Cuando comprendiste que tu valor no depende de ser visto, sino de ser vivido. Este no fue solo un video sobre rupturas. Fue un llamado a recordar quién eres sin el reflejo de otra persona. Porque después de los 50, no estás para perder tiempo, estás para recuperar tu presencia. Tú no eres un hombre vencido. Eres un hombre renacido. Uno que ya no necesita probar nada. Uno que vive desde la calma, no desde la carencia. Y si este mensaje te tocó, si algo dentro de ti se sintió comprendido, déjalo en los comentarios. Escribe, yo también me reconstruyo en silencio. Y suscríbete al canal si estás listo para seguir caminando con firmeza, con verdad y contigo mismo. Nos vemos en el próximo episodio. Porque esto apenas comienza.